Hola nuevamente, el día de hoy acá en estos tutoriales de Rhino 0 y de la utilización del motor de renderizado V-Ray vamos a seguir con algunos seteos principales y algunos de las cosas que denominamos el inicio o el comienzo de la escenificación o la composición de una escena. Para el día de hoy vamos a utilizar este modelo tridimensional de una guitarra Gibson, ¿ok? Un modelo extraído desde cualquier página en internet nos puede servir para estos procesos. Como pueden ver, cada uno de los componentes es un elemento propiamente sólido, es decir, sin bordes desnudos y completamente cerrado en su superficie, donde podemos visualizar, en este caso, los distintos componentes que forman parte del elemento, como sería, por ejemplo, el puente, los trastes, las cuerdas, los distintos componentes, incluso el sistema de clavijeros, etcétera. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que vimos en los videos anteriores, pudimos ver los seteos básicos de V-Ray como motor de renderizado, que en este caso, por ejemplo, arriba en la tab de renderizado nos podemos asegurar de que el renderizador actual sea V-Ray para Rhino. ¿Ok? Eh, Vamos a generar un render rápido para saber las condiciones iniciales de la escena. ¿Ok? Vamos a renderizar. Y en este momento, por ejemplo, tenemos esto como resultado inicial. ¿Ok? Podemos ver nuestra, nuestra guitarra, nuestro componente, y en este momento vemos un fondo más o menos blanco, más o menos gris en la zona del fondo. Todavía la guitarra no tiene ningún tipo de material, obviamente. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a componer algunos seteos, llamémoslo avanzado de lo que vimos en los primeros videos para esta escena. Lo primero que es aconsejable poder considerar dentro de los productos tiene que ver con la posición espacial. En ese sentido, por ejemplo, si nos vamos al sistema de vistas de rinoceros y en este caso cliqueamos la vista derecha, debemos asegurarnos de lo siguiente. La línea roja es la línea del horizonte o la superficie de lo que será nuestra futura escena, por ende tenemos que asegurarnos de que el producto o componente esté por sobre esa línea. Por ejemplo, si el elemento está bajo esa línea, por ejemplo lo que intencionalmente he realizado en este momento, mm, cuando nosotros lancemos el render respecto a ello, por ejemplo ahora, en este momento no se van a ver mayores cambios, aparece toda la morfología, etcétera, del componente y no se va a ver ningún cambio en específico. ¿Ok? Sin embargo, cuando estemos utilizando V-Ray, V-Ray tiene una opción llamada plano infinito. El plano infinito, que es esta herramienta que está acá, en el tab de V-Ray All, acá tenemos el botón llamado adherir un plano infinito a la escena, ¿ok? Este elemento que está acá. ¿Y qué es lo que hace este componente? El plano infinito es básicamente, para todos los efectos, un plano o una superficie, ¿ya? Ese plano o esa superficie nos va a permitir tener o obtener, por así llamarlo, una superficie o un piso para nuestro producto. Y en ese sentido, cuando aplicamos en este caso el plano infinito de V-Ray y lanzamos un render, ¿ok? En este caso sí podemos ver cómo el piso o el piso o el plano infinito de V-Ray sí se come a todo el elemento que no está por sobre ese eje o esa superficie, ¿ok? Que obviamente no es lo que queremos. Entonces una de las recomendaciones iniciales en este punto es, independiente del producto que se desea renderizar, es poder mover todo este componente por sobre esa línea. Lo primero que vamos a hacer dentro de la vista 3D, vamos a bloquear nuestro plano infinito, ¿ok? Eso lo podemos hacer de dos maneras. Podemos crear una capa llamada plano infinito, ¿ok? Y tomamos este elemento y lo cambiamos de capa y esta capa la bloqueamos. De esa manera, por ejemplo, ya no podemos
modificar ese elemento. Ok, nos queda acá en esta capa. Perfecto. Vamos a cambiar el color de esta capa por ahora. Podemos cambiar de esta manera el color del plano infinito. Y luego en la vista derecha vamos a tomar este elemento y lo vamos a llevar por sobre, ok, el elemento sobre el plano para poder simular un poco el posicionamiento. Uno de los trucos más utilizados en este punto tiene que ver con el aprovechamiento de la sombra. En ese sentido siempre se recomienda simular que el elemento esté apoyado en la superficie, sin embargo dejar a un par de milímetros en el aire el elemento para que obtengamos mejores sombras definitorias en esa zona. Vamos a rotar el elemento un poco, ¿ok? Para poder asegurarlo un poco y dejarlo bastante paralelo a lo que sería la posición real del posicionamiento de una guitarra, ¿cierto? Que sería básicamente esta forma. Vemos el resultado después en perspectiva, lanzamos un nuevo render utilizando el botón de acá de la esquina superior izquierda y vamos a lanzar un nuevo render en donde podemos ver efectivamente que en este caso la guitarra ya queda por sobre el plano infinito de V-Ray, perdón, ¿okay? Que es básicamente lo que se puede ver en el frame buffer que estamos utilizando ahora. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, teniendo ya nuestro plano infinito y nuestra guitarra, por ejemplo, si abrimos el asset de elementos de V-Ray y nos vamos acá a su setting, vamos a jugar con dos componentes que tienen que ver con el Light Multiplier y el Filter Color. ¿Ok? Por ejemplo, si renderizamos actualmente este elemento, ok, vamos a obtener esas condicionantes donde podemos tener, por ejemplo, el plano de V-Ray actuando con color blanco, tenemos alguna sombra del componente y tenemos básicamente a grandes rasgos la guitarra, ¿ok? Desde acá nosotros, por ejemplo, vamos a jugar primero con el Light Multiplier, que en este caso está en 0.124, y lo vamos a dejar en 2.736. Vamos a renderizar nuevamente y vamos a poder ver cómo la cantidad de luz dentro de la escena es tanta que se pierde en este caso los detalles de la guitarra. Perfecto. Podemos ver cómo casi solamente quedan estas zonas de la guitarra y el resto del render se pierde, el resto de la guitarra se pierde en este caso. Para poder ir arreglando ese sistema, esas consideraciones, podemos bajar el Light Multiplier de nuevo, lo vamos a bajar acá a 0,096 y vamos a renderizar nuevamente. Vamos a renderizar y podemos ver que ya la iluminación dentro de la escena, iluminación global dentro de la escena, se arregla bastante y podemos ver los detalles de la guitarra. El elemento de abajo, el Filter Color, básicamente habla, como se lo comentamos en clases pasadas, al disminuir este elemento, el color del filtro también tiene un impacto sobre la colorimetría del render. En este caso lo volvemos de un color mucho más apagado. ¿Ok? Entonces la idea inicial para poder preparar la escena es poder obtener una escena que le denominamos clean render o escena mucho más, por así llamarlo, estable dentro del componente. ¿Ya? Que como lo visualizamos ahora. Ok, entonces ya tenemos dos consideraciones para el inicio, tres consideraciones en realidad para el inicio de la puesta en escena. Primero tenemos el plano de V-Ray infinito, ok, de color rojo. Luego el posicionamiento del producto, en este caso asegurándose siempre de que quede un poco por sobre el plano infinito de V-Ray para poder obtener mejores sombras en ese momento. Y ahora tenemos el tercer seteo básico que tiene que ver con dentro de los assets de V-Ray, irnos a su
setting y a jugar un poco con el light multiplier y con el color filter para poder obtener más o menos una volumetría y un render limpio en el primer aspecto. ¿Ok? Lo que nos queda ahora, antes de empezar con el tema de materiales, tiene que ver con el tema de poder setear las iluminaciones directas del componente. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar también una herramienta llamada Material Override. El Material Override nos permite, si lo activamos acá desde los assets de V-Ray, nos permite establecer un material genérico para toda la escena. De esa manera, con el Material Override activado, el tipo de render que vamos a obtener será el siguiente. Si se fijan, todo el componente, todo el elemento en la escena va a tener el mismo color. Ya, ¿por qué necesitamos eso? Porque básicamente es una forma rápida y sencilla de empezar a ver eh, la trayectoria de los haces de luz de los distintos focos o iluminación que vamos a agregar dentro de la escena. Ok, vamos a cerrar por un momento esto. Nos vamos a ir hacia acá. Recuerden siempre agrupar en capas distintas los elementos para poder bloquearlos. En este caso el plano infinito de V-Ray quedó en una capa que en este momento bloqueé. Vamos a crear una nueva capa llamada iluminación. Ok, y dentro de esta capa de iluminación, le vamos a dar un color verde oscuro, vamos a crear algunos componentes de luz. El componente de luz que más se utiliza dentro de V-Ray es el plano de luz, que es este plano rectangular de luz que nosotros vemos en el tab de herramientas V-Ray All. ¿Okay? Yo pincho sobre este elemento y voy a poder crear rápidamente un plano de luz. ¿Ok? ¿Cómo se crea ese plano de luz? Selecciono la herramienta y rápidamente puedo crear un rectángulo de luz. ¿Ok? Ojo con un tema, cuando creamos ese rectángulo de luz, la flecha nos indica hacia dónde está dirigida la luz que este panel va a emitir. ¿Ok? De esa manera, por ejemplo, podemos siempre crear el plano de luz en la vista superior. ¿Ok? Básicamente de esta manera. Y tenemos nuestro plano de luz. Si lo vemos desde la perspectiva, lo tenemos en esta zona. Y lo que queda ahora es poder tomar este elemento y poder posicionarlo arriba. En la vista frontal, como pueden ver, lo podemos elevar un poco y ahora con la herramienta de rotar vamos a rotar este componente un poco para que la flecha que indica la dirección de la luz esté más o menos enfocando, entre comillas, nuestro producto. Desde la parte superior podemos hacer lo mismo, rotar el elemento para que la luz tenga algún tipo de incidencia o ángulo mucho más enriquecedor para lo que es la escena. Vamos a probar nuestra iluminación. ¿Okay? La vamos a probar, por ejemplo, desde acá. Vamos a renderizar. Recuerden que tenemos el material Overlay y con ese material podemos visualizar cómo vamos a setear las sombras o cómo las sombras van a disponerse dentro del elemento. Ahora podemos ver una buena sombra, una sombra bastante atractiva en esta zona. Y si queremos alargar, pero podemos ver un poco que se explota en la geometría del elemento, es demasiada luz tal vez. Entonces quizás podemos jugar con los parámetros de la luz. Para jugar con estos parámetros, basta que nosotros seleccionemos la luz y nos vamos a los assets de V-Ray. ¿Ok? Y ahora iremos acá a la opción de la ampolleta en los assets y vamos a poder ver nuestra luz llamada luz rectangular. Obviamente la podemos renombrar. Panel de luz frontal, en mi caso. Y dentro de este elemento podemos ver distintas condicionantes como el color de la luz, la intensidad y la unidad de esa intensidad, la unidad a utilizar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo,
vamos a seleccionar distintas cosas. Vamos a empezar por cambiar el tipo de luz a una luz con tonalidad roja. Podemos ver inmediatamente en este cuadro el tipo de impacto que va a tener esta modificación y la intensidad de la luz la vamos a bajar a 32. ¿Ok? Vamos a centrarnos de nuevo en nuestro componente y vamos a renderizar nuevamente. Como pueden ver, tenemos una tonalidad de color rojo, que obviamente es el color de la luz, y podemos ver ya que tenemos mejor ganancia de la geometría del elemento, puesto que bajamos la intensidad del componente. Vamos a cambiar de nuevo la textura o el color de la texturación de la luz. En este caso volvemos a blanco y mantenemos más o menos la iluminación en 30, 33 unidades de escala de luminosidad. Ojo con un tema: si volvemos a sacar un render en esta condicionante, vamos a poder ver cómo la luz se vuelve a tornar de color blanco. Volvemos a tener ganancia de sombra en la zona baja del puente, en este caso de la guitarra, y podemos ver ya una iluminación un poco más atractiva. Ojo con un tema: acá dentro de los settings podemos desactivar nuevamente el material override y podemos volver a sacar un render y podemos ver cómo se va a tomar esta luminosidad con lo que sería la guitarra ya propiamente tal. Ya podemos ver ahí una ganancia de luz en esta zona, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, para poder ir modificando aún más este tipo de situaciones, basta que yo, por ejemplo, me vaya a manipular el panel de este elemento y, por ejemplo, lo rote un poco más para poder tener más ángulo de incidencia de luz y por ende una sombra mucho mejor proyectada. ¿Ok? Vamos a encuadrar y vamos a volver a renderizar. Como pueden ver, perdimos la sombra en esta zona del puente, sin embargo se alargó un poco la sombra en la zona del cuerpo. ¿Ok? Esa es un poco la incidencia o el juego que uno debe tener con este tipo de situación. Vamos a bajar un poco la intensidad de la luz a 18, vamos a renderizar de nuevo. Podemos ver cómo bajando el multiplier de la luz, nuevamente volvemos a tener un poco más de luces y sombra en algunas partes. Ok, vamos a bajarle un poco más tal vez. Volvemos a renderizar. Ok, se mantienen los pasos de renderizado y podemos ver, por ejemplo, cómo ya obtenemos de nuevo la sombra en esta zona del puente y ya se marca mucho más la sombra en esta zona del cuerpo. Ok, también tenemos opciones dentro de las luces, en esta zona del asset de las luces. Y esto es muy importante por lo siguiente: por ejemplo, si yo saco un render encuadrando el panel de luz del elemento, en este momento, cuando extraigamos el render, vamos a poder ver el panel de luz con este color irradiante, lo que molesta mucho para algunas tomas de la composición de esta escena. ¿Ok? Para eso podemos cambiarla rápidamente en la opción de invisible, ¿ok? Acá en esta zona. Lo vamos a cambiar, lo vamos a apagar acá en la opción de invisible y vamos a renderizar de nuevo la misma posición. ¿Ok? Y como pueden ver, ya ese panel de luz, la morfología o geometría ya no existe, ¿ok? Porque está invisible. Sin embargo, si la luz emite la luz que nosotros estamos eh, seteando, por así llamarlo.
¿Ok? Cabe destacar, muchachos, que para todo este tipo de pruebas estamos utilizando la calidad de render draft, que es la más baja. Sin embargo, si en estos momentos quisiesen ver eh, una mejor situación o representación de cómo se va a ver el render en las etapas finales en cuanto a disposición de luz, podemos aumentar acá la calidad del render a Very High, por ejemplo, y podemos extraer un render ya para poder tener una, un cálculo de la luz y un cálculo de los distintos materiales o geometría un poco más exacto. Como pueden ver, el tiempo de extracción de render también aumenta, obviamente porque estamos agregando mucho más cálculos de elementos por cada zona de trabajo. Sin embargo, obviamente vamos a visualizar un resultado mucho mejor en los momentos finales del componente. Ok, todavía como pueden ver en la etapa de abajo sigue renderizando, pero si se fijan ya el resultado se ve mucho más definido y mucho mejor porque obviamente podemos ver que está todavía renderizando. Sin embargo, podemos ver que estamos cumpliendo un poco con la ganancia de la escena respecto a lo que es sombra. ¿Ok? No es aconsejable usar la calidad Very High para procesos de seteo de escena y renderizado. ¿Ok? Siempre es aconsejable usar load o draft para todo lo que es seteo para que los tiempos sean mucho menores y privilegiemos los seteos del componente. ¿Ok? Ya cuando estamos seguros de todo lo que tiene que ver con materiales, luces, etcétera, es donde utilizamos los seteos más avanzados para el cálculo de estas propiedades. Si bien pese a que sigue renderizando en este momento, podemos ver ya muy bien el resultado a nivel de sombras y al nivel también de luminosidad. La luminosidad, como se ve, no se come ninguna parte de la geometría, podemos visualizar muy bien toda la geometría y pasa lo mismo también con la zona de sombras. Vamos a esperar que termine este render. Y mientras, muchachos, solo para resumen de esta segunda sesión de tutoriales, establecemos 4 puntos importantes para lo que son los seteos básicos de una escena. Primero, el plano infinito de V-Ray para poder obtener un piso o superficie donde va a descansar de alguna forma el producto y donde también vamos a proyectar las sombras y los distintos componentes de luminosidad. Segundo, el posicionamiento del producto por sobre este plano de V-Ray, perfecto, en donde podemos visualizar y disponer el producto de forma subjetiva que sirvan para la representación, por ejemplo, de uso del producto. El tercer punto importante tiene que ver con la iluminación, ya iluminación en este caso primero indirecta, que dentro de los assets de V-Ray lo cambiamos acá en esta zona, Volumetric Environment activado, y vamos jugando con el Light Multiplier y con el color o filtro de color de la iluminación. Y cuarto elemento importante tiene que ver con la iluminación directa, que es básicamente estos paneles de luz que están acá. En otros tutoriales iremos abordando cada una de las luces, pero por lo pronto ya con esos pequeños seteos que vimos el día de hoy ya están en condiciones de generar lo que se conoce como un clean render, que es básicamente eh, una representación rápida y bastante cercana del componente como lo que se ve en pantalla.
Ok, cabe destacar en este caso nuevamente muchachos que eh, para todo lo que son las pruebas de los elementos utilicen la calidad Very Low o Drop y ya cuando están seguros de los distintos seteos realizamos pruebas con la calidad Very High o High de el motor de renderizado. Ok, eso es todo por el video de hoy. Vamos a continuar en otros videos con otros seteos de iluminación y con materiales.